Amigos, bienvenidos, Miami Biel. Comenzamos. Hoy un invitado extraordinario. Le doy la bienvenida, Raimundo Neto. Raimundo, gracias por estar Felipito. acá. Ante todo, lo primero y lo más importante, un gran amigo, gran arquitecto, gran desarrollador inmobiliario en Miami y un emprendedor. Así que creo, Raimundo, que podemos aprender mucho conversando contigo. Gracias por darte el tiempo de estar acá. Gracias, Felipito, por la invitación. Como siempre, tú Inventando. inventando cosas nuevas, ¿ah? Inventando, eso es lo importante. El rey del Instagram y siempre nos mantiene, Felipito, aquí motivado. Motivado, entretenido para hacer cosas con sus diferentes. historias. Fíjate Con sus que historias. hemos hablado 1000 veces de inversión inmobiliaria, pero nunca te he preguntado de tus inicios, de cómo llegaste a la arquitectura, si es por, Déjame ver si por me tu acuerdo. familia. Pongamos un poquito en contexto. No, la parte de arquitectura, la verdad es que desde que tengo uso de razón en el colegio, Ya. yo ya sabía que quería ser... Tú jugabas con palitos así en Sabía que casa. quería ser arquitecto, Ya. dibujaba las mesas de madera en el colegio. Ah, ya. O sea, Qué rico tener la vocación tan marcada. sí, gracias a Dios, siempre lo tuve claro y nunca una duda con respecto a ser arquitecto. Ya. Y bueno, tuve la suerte de juntarme con un par de amigos arquitectos. ¿Tú estudiaste dónde en hermanos Chile? En la Universidad de Chile. Universidad de Chile. Y me asocié con los dos hermanos Hernández, Ignacio Hernández y Jaime Y Hernández. Jaime Hernández. Con los cuales creamos una compañía que hasta el día de hoy existe y opera muy bien. Y en Chile empezaron haciendo casas, remodelaciones, edificios directamente. En Chile empezamos haciendo ampliaciones, baños de servicio. Ya. En esa época salían más de, no sé, 1.500, 1.700 arquitectos. No había trabajo, el año 84, crisis en Chile. Por lo tanto, teníamos que... Lo que llegara. Lo que llegara y teníamos que... también empezamos a construir, entonces le ofrecía a los tíos, ¿no es cierto? Claro. A la gente que estaba a mano, Claro. lo que fuera. Si tenían que remodelar algo, oye, yo tengo un equipito de maestros y bueno, Y podemos así hacer lo que quieran. y así uno empieza. Claro. Y ¿cómo se llama? En el tema del desarrollo, una vez que ya llevábamos con nuestra compañía un par de años, la verdad es que pensé y dije, algo hay que hacer aquí, porque si no te vas a quedar pegado haciendo remodelaciones y ampliaciones de mansardas, me acuerdo ahí en Claro. Esposo. Ya. ¿Y cómo se hace esa transición? Y entonces yo siempre seguía a otro amigo, que era 2, 3, 4 años mayor, que ya se había egresado y tenía una constructora donde había empezado a desarrollar edificios chicos. Y no, me animé, creé una compañía que se llamaba Inmobiliaria San Guillermo, Ya. en honor a mi segundo hijo, Ya. a Guillermito, Ya, que tú lo claro, conoces. claro que sí. Y puse bajo contrato, sin ni un peso, un terreno que estaba mirando en Juan 23, ¿Ya? mirando a las canchas de golf del Pero Sport- muy del bien, Sport muy bien francés. ubicado. Se convencí a la señora, a la dueña de la tierra, ¿Ya? de que yo le iba a comprar la tierra para desarrollar. En esa época era un edificio de, creo que 8 departamentos o 10 departamentos, mirando a la cancha de golf, ¿okay? Los típicos de 4 pisos con los techos inclinados. ¿Cancha de golf o cancha de polo? Cancha de golf. Cancha de golf. El Juan Perfecto, 23. Perfecto. Estabas Ya. mirando al otro lado. Total que la señora creyó, Creyó. ¿Y tú sin plata? nosotros sin ni un peso. Ya. Sin ni un peso. Total que arquitecto, desarrollamos el proyecto rápidamente y Salir a buscar. Y lo que hicimos fue prevender. Entonces yo le prevendí a un hermano, le prevendí a amigos, ¿no es cierto? Les prevendí con un muy buen descuento. Ya. ¿Ok? Pero la señora tiene que haber tenido bastante paciencia porque poner el terreno bajo contrato, desarrollar el proyecto y salir a prevender es un tiempo que no es Pero menor. lo hicimos
no sé, 90 días. 90 días. No, no era, sabíamos que teníamos que cumplir con los plazos. Ya. ¿No es cierto? Bueno, entonces así fue, y con la plata de las preventas de estos amigos y familia que creyeron, Aseguraron la tierra. creyeron en el Correcto. negocio, Bueno, buena ubicación. ahí en el fondo pudimos comprar la tierra. ¿Y cómo se llama? Y desarrollamos el proyecto. El primer edificio. El primer edificio. Y ahí no paraste más. Y de ahí no paras más. De ahí hicimos otro en Espos con Luis Carrera. Después hicimos otro, siempre con el mismo concepto. En la esquina de Vespucio con Escriba de Balaguer. Hicimos otro al frente, un par en la cancha De polo. de polo. Y así parte esta aventura, ¿no es cierto?, inmobiliaria En el área del desarrollo. del año 84. Claro. Ahora, ¿Ok? dime una cosa. Normalmente uno se moviliza. Yo siempre digo que uno se moviliza en el fracaso. O sea, el fracaso muchas veces te obliga a movilizarte y a emprender y salir a buscar cosas a otros países. En el caso de ustedes estaban andando bastante bien. Cuéntame un poquito la parte en que tú empiezas a mirar a Miami como opción. En un momento, porque yo sé que tú llevas muchos años acá, estamos hablando que Sí. nada que ver con el momento de los últimos años en que muchos chilenos han venido. Tú estabas en un momento en que... Tienes razón. Yo creo que con las crisis Uno se en cualquier moviliza. parte del mundo, uno se tiene que reinventar, Claro, no queda otra. uno tiene que parar, pensar y ver qué puedes hacer. ¿No es Claro. cierto? ¿Te movilizó ¿Qué una puedes crisis? hacer? Claro, bueno, en el 84, sin duda. ¿Ok? El 84, 87, no me acuerdo ya cuál fue la crisis del dólar. Ujú. Esa fue la época. Y después del año, yo diría que 97, que fue la crisis asiática. Ya. Otra crisis también importante en Chile. Nosotros teníamos una compañía con más de 50 arquitectos en esa época, Arquiplan. Correcto. Y pasa esto, dejan de entrar proyectos y decidimos rápidamente en explorar la posibilidad de abrir una oficina, un Arquiplan en España, ¿ok? Una Ya. oficina de arquitectura Porque tus en el socios sur son de medio España españoles. porque uno de los socios Jaime, había tenido en el fondo mucha experiencia en España. Perfecto. Y dijimos, bueno, Jaimito, te fuiste. Abra fuiste mercado. Te fuiste a Marbella y logramos, nos asociamos con otro arquitecto, Hugo Torrico, boliviano, en esa época, y empezamos a desarrollar muchos proyectos. Entonces, en vez de reducir la oficina en Chile, lo que hicimos fue trasladamos familias completas a España. De los mismos arquitectos que Del trabajaban mismo- con el ustedes. mismo pero equipo. jugado, ¿ah? El mismo En equipo. vez de contratar un arquitecto En local. vez de claro, en vez de contratar, habían arquitectos locales, pero el core, digamos, la parte La esencia importante de la de la empresa. compañía eran arquitectos chilenos que ya llevaban trabajando bastantes O años sea, fue con España la nosotros. primera aventura de Archiplan. Sí, Ya. exacto. Y en el año 2001, empezamos a pensar, dado el éxito que había tenido esta aventura en España, en Marbella, empezamos a mirar Miami. ¿Ok? Empezamos a mirar Miami con la idea de venir a instalar también una oficina de arquitectura. ¿Por qué Miami? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién estaba en Miami? Porque ¿Cuál era el- Miami dentro del monstruo que era para uno el mercado americano, ¿ok? Miami era, yo diría que como lo más cercano. Accesible. Por sus raíces latinas, creíamos que era un mercado más fácil de ¿Había entrar, alguien más acá fácil. que que te recibiera, que tú dijiste, conocí un arquitecto de Miami que me No invita? no había nadie. No había nadie. Nadie. No, lo que hicimos, en el fondo fue hacer un plan, un plan de abordaje en Estados Unidos. ¿Ok? Y ese plan consistió en venir regularmente durante 2 semanas, una vez al mes, durante un año. Ya. Y nos quedábamos, me acuerdo, o venía Ignacio, o venía yo, o venía bueno, cualquiera de los socios, veníamos y nos quedábamos en distintas ciudades de Miami. Ya. Nos quedábamos en Coral Gables, nos Claro. quedábamos, ¿me entiendes? Las ciudades en Miami son en como Dayland, las comunas en Chile. comunas. O sea, en diferentes zonas de Miami. Sí. Para entender un poco. Para entender la dinámica de la ciudad, empezar a entender. La verdad es que cuando tú llegas no entiendes nada. No, nada.
No entiendes nada, no tienes dimensión del mercado, no sabes nada. Claro. Okay, básicamente. Uno cuando viene de Chile trata siempre como de comparar. Entonces uno trata de decir, bueno, ¿qué equivale a Providencia? ¿Qué equivale a tal sector? ¿No? ¿Qué es Maipú? Ah, a lo mejor Maipú es a esta parte del sur. Y entonces uno trata, pero en realidad te das cuenta que acá es tremendamente grande y hay mucho de todo. Hay barrios buenos en todos lados. Era tremendamente grande y te empiezas a dar cuenta que son mercados muy distintos. Correcto. Dentro de una ¿Ok? misma, de un mismo Entonces, en condado. esa época había sí desarrollo en la playa, Miami, todo lo que es South Beach y Miami Beach, ¿ok? Y Sunny Isle, ¿ok? Todo lo que no es continente es un mercado totalmente distinto, ¿ok? Es totalmente distinto y nosotros apostamos al continente. Ya. Eh, ¿Y por qué apostaste al continente Porque siendo veíamos, que Miami vimos uno lo asocia a la un playa, al potencial turismo? de desarrollo mucho mayor. Vimos que había muy poco proyecto. Y efectivamente Miami se desarrolla en, en pockets, o sea, en sectores muy definidos. Ya. ¿Ok? Y entonces decidimos, ok, queríamos desarrollar proyectos urbanos. ¿Ok? Esa era nuestra definición. Y queríamos desarrollar un proyecto al año. Pero ¿Ok? proyecto urbano, descríbeme el target del tipo de público. Proyecto urbano significaba, por ejemplo, bueno, el mejor ejemplo del primer proyecto. Ya. Entonces, para lograr esto, retrocedo un poquito, cuando aterrizamos en Miami, después de este año de investigación, al poco tiempo nos dimos cuenta también de que la idea de venir a instalar una oficina de arquitectura no era la correcta. Ah, ya. Desechamos ese camino y dijimos, aquí el tema es desarrollo, o sea, aquí es gestión. ¿Ok? ¿Manteniendo la arquitectura en Chile? Manteniendo, no. O sea, ¿O contratando servicios? desechamos la idea de nosotros ser arquitectos. Ejercer como arquitecto acá. Claro. Ya. Y entonces lo que hicimos fue meternos a fondo en el tema del desarrollo. Y para eso, nuestro objetivo era encontrar a alguien local. Eso te iba a preguntar, porque tú siempre realzas la idea de Alguien que local. para poder entrar en un mercado hay que asociarse con alguien local. Exacto. ¿Y cómo se logró eso? Porque llegaste de cero y te empezaste a meter... Llegamos de cero y nos empezamos, digamos, recomendado por unos abogados en Chile, contactamos a mi amigo Pedro Martín, Pedro Marte, ¿ok? de Terra. Pedro Martín de Terra, pero que en esa época no era Terra. Él era abogado de Greenberg & Traurig, una compañía muy grande de abogados, correcto. aquí en Miami, Ujú. y él era el jefe de real estate. Durante ya los 6 meses de cada venida estábamos con él. Él era un embajador, nos presentaba arquitectos, nos presentaba constructores, nos Ya. presentaba... Él fue la puerta de entrada. Nos mostró el negocio, ¿ok? Obviamente el cubano-americano con muchas conexiones, muchos años de experiencia, con un network increíble. Increíble. Y él con muchas ganas también de empezar a desarrollar algo. Ya. O sea, él tampoco era desarrollador. No, él tampoco era desarrollador. Qué increíble. ¿Mm? Y así nace la primera compañía, con él, Ya. que hoy día es Terra. ¿Ok? En esa compañía se llamaba Terra Archiplan. Entonces era una sociedad Ah, Terra con Pedro. nace asociado a ustedes Sí. con Archiplan. Qué increíble. Terra Archiplan nace, ese Terra nace en esa época, ya el 2002. Y esa fue una super entonces escuela. ahí el planteamiento fue, Pedro, nos interesa este tipo de mercado, ¿ok? Nosotros tenemos la posibilidad de traer los capitales de Chile. Tú tienes las conexiones. Y en el fondo nos asociamos. Él encontró la primera tierra, que fue un proyecto importante, porque fue el proyecto Metrópolis. Ya.
eran 400 unidades. El primero fue que tiraron en grande. De 400 unidades de 2 edificios de 25 pisos, condominio, Partieron con todo. frente al Dayland Mall. Claro. eh, Todo lo que es hoy el Dayland, Downtown Dayland. Downtown Dayland, Ahora, etcétera. yo me acuerdo de ese proyecto. Dime una cosa, tú me dices que tú trajiste los capitales de Chile. ¿Cómo? Estamos hablando de un contexto muy diferente al de ahora, porque el de ahora el chileno está con la idea de sacar dinero, pero en ese tiempo el chileno estaba muy bien en Chile. ¿Cómo se levanta capital? Decir, oye, ¿quieren ir a probar? Vamos a hacer un edificio en Miami. Pues, ¿costó generar esa confianza para sacar los capitales? Yo diría que el ambiente estaba bueno para eso. Ya. ¿Ok? Nosotros ya teníamos años de hacer cosas en Chile. Tenían una base de Teníamos clientes, una de base de clientes, confianza. teníamos nuestra red de contactos, digamos. Tenían confianza, básicamente. Contaba la misma historia que te estoy contando hoy día. Teníamos, en el fondo, esta asociación con alguien local. Y explicas además cómo funcionaban en esa época el proyecto en sí. O sea, para que el proyecto, digamos, funcionara había que prevender y, digamos, con la preventa tú podías obtener el financiamiento y después ya en el fondo partes con la construcción Y ya estás más y ya asegurado. estás más asegurado. Claro. ¿Ah? Ahora, Eran siempre ubicaciones que hacían sentido, claro. buenas ubicaciones, por lo tanto al final el capital que está resguardado al final por la tierra. Por la tierra, Por la correcto. tierra. Entonces, con esa presentación y esos argumentos, No falla. la gente... Y era bastante atomizado, ¿ok? Tampoco era un riesgo, ¿me entiendes? No, Tremendo. porque está respaldado por la tierra y al final, como dices Claro. tú, una buena ubicación tiene un valor en sí mismo siempre. Entonces, cuando parte este proyecto, había que tomar la decisión de quién se venía. Ya. Porque si Ya no funcionaba viniendo de Benjamín. Jaime estaba en Chile, Jaime ya estaba en España. Jaime seguía desarrollando y España. claro, estaba Ignacio y yo, y al final, bueno, se tomó la decisión. Y me vine yo. Me vine yo, pero tranquilo, porque supuestamente era un proyecto de 3 años. Ya. ¿no? Y me volvía. Ya. Aquí está. Es que ¿no? nadie 22 años después. Nadie puede. Yo ¿Ah? vine por 6 meses. Llevo 25 años. 22 años después, te atrapa esta maravilla y nada, Y no hay vuelta. y sigue saliendo. Ahora- y así fue. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio que fue bueno y llegaron y crecieron con un buen partner local. Pero no todo es un camino tan desbordado de éxito. Hablemos de cómo pasaste la crisis del 2008. No. Que O sea, en el 2008 todos vivimos una crisis inmobiliaria después de esto un parece boom. una historia linda, perfecta. Correcto. No es así. El mundo del real estate no es así. No es así. En general son proyectos largos. Entonces son proyectos de 4 años, de 5 años. Desde que en el fondo tú compras la tierra. Correcto. Esa es la verdad. Claro. Y en ese periodo de tiempo, que no es menor, te pueden pasar muchas cosas. Correcto. El mercado ¿Ok? cambia. Te pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, en ese primer proyecto, que me acuerdo, el primer fin de semana que lanzamos la venta de ese proyecto, se vendieron más de 80 departamentos De Metrópoli. en Metrópoli. Claro. Entonces, son experiencias que Llega a asustarte. te llega a asustar y no te imaginas, digamos, lo que o sea, colas de gente para comprar. Colas de Estamos gente, hablando me acuerdo de esa época. 2002. Sí. Era cuando empezó El el famoso boom de esa época, que no tiene, by the way, no tiene nada parecido con lo que está pasando. No, hoy día. no, nada que ver. En ese tiempo, de partida, todo el mundo tenía acceso a crédito sin ningún inicial. Era una verdadera... O sea, todo el mundo era un potencial comprador. Entonces, te cuento, tú dices, bueno, pero no es todo tan bonito. No, efectivamente. ¿Por qué? Porque te pueden pasar, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en ese proyecto, semanas antes de terminar el proyecto, viene el huracán Katrina, Ya. se mete el agua en el edificio. Chuta. Tú
Tuvimos que reconstruir más de 12 pisos completos por dentro. Se atrasa el proyecto. Inexplicable. Después, un mes después viene el otro, que es el Wilma, Sí, que llegaron más o menos juntos. que era más seco, mucho viento. Se vuela todo. Agarra las piedrecitas del techo del Marriott que estaba al frente y nos rompe 250 ventanas en el proyecto. Entonces tú dices, Hay cosas que yo no siempre puedes digo, controlar. tú tienes que hacer las cosas bien, construir bien, elegir buena ubicación, ¿ok? Pero tienes que tener suerte. Tienes que tener eso. Tienes que tener suerte. Tienes que tener suerte. Y tienes que tener la espalda suficiente para poder aguantar. Claro. Es que, Para poder aguantar y salir en el minuto correcto. claro, porque 4 años, como dice un proyecto que dura entre 3 y 4 años, en 3 y 4 años pasa de todo. Pasa de todo. Pasa de todo. Claro. Bueno, y ahí viene por supuesto a los 6 meses con este éxito de venta del primer proyecto, compramos otro terreno. Al final terminamos desarrollando más de 2.500 unidades, edificios que hoy día están, Sí, porque están consolidados. están consolidados, por supuesto. Y nuevamente, el 2008, que tú me preguntabas, viene la crisis. Pero la crisis, la verdad que para nosotros, parte antes, casi 2 años antes. O sea, nosotros en septiembre del 2006, me acuerdo como si fuera hoy, teníamos un tremendo proyecto, el Freedom Tower, teníamos un tremendo proyecto en carpeta, Ujú. ahí al frente de la vía de Biscayne, imagínate, en el Freedom Tower. En Sí, el Freedom sí, Tower. en el Freedom Tower. Ok, símbolo de los... Este es diferente al 900 Biscayne. Sí. Ya. Símbolo Peter Pan, cubano. Sí, claro, claro. O sea, es donde llegaron... ¿Y se llamaba Freedom Tower? Se llamaba Freedom Tower. No Y falla. No falla. Entonces, efectivamente, lanzamos ese proyecto, un proyecto espectacular. Lanzamos ese proyecto y ya te empiezas a dar cuenta que la venta Ya viene. viene ahí. Total que tomamos la decisión de parar ese proyecto. 2 años antes. Tremenda visión de... 2 años antes. Ujú. Y ahí, a esperar. Y ahí el 2008 viene, nosotros estábamos desarrollando un par de proyectos grandes y ahí efectivamente agarra el 2008, crisis que todos la conocemos. Sí. Nadie sabía lo que valían las cosas. Más de 30.000 unidades de edificios, en edificios terminados, la mitad ocupado, 75%, otros con 75% vacío, edificios que estaban funcionando, nadie sabía cómo se iban a mantener, No. y los precios seguían bajando, y se caían las compañías, una semana la otra, cosas, o sea, bancos. Sí, sí, o sí. sea, Fue era, una locura. Fue una locura. Era una locura. Y no lo vivimos. ¿Tú lo veías venir o también te pilló de sorpresa? O sea, tú efectivamente sentías al Que no principio del podías 2006 que era totalmente irracional. Irracional, sí. Me acuerdo de esas imágenes de las fotos que comparaban Dubái con Miami y mostraban 70 grúas, me acuerdo, ¿te acuerdas? En Sí. el sector de Brickell. No, y todas las semanas. Y para comprar un departamento tenías o sea, que llegar a las 5 de la mañana y coimear a alguien que durmiera antes de que la sala de ventas abriera. Y yo me acuerdo las casas del Doral, una locura, las peleábamos entre todos y dejaban que una persona comprara solo máximo 1 o 2, me acuerdo, no podías comprar 10. Y se iban en minutos los proyectos completos. Y me acuerdo que mi papá me decía, yo le decía, papá, una maravilla Miami, mira, todo se vende. Y me dijo, cuidado, me dijo, no es tan fácil el juego, man. Ojo con eso. Y así pasó. Así pasó. Porque es una industria muy grande y que mueve muchas áreas de negocio. Entonces, lo que sí pasó, que obviamente no tenía sustento, porque era todo especulación. Correcto. Era todo especulación. Entonces estaban los tasadores involucrados, la gente... Bueno, los estaban bancos aprobando todo el mundo. Sí, y muchos bancos aprobando créditos, a lo mejor con información que no era... Que no era tan verídica. 100%, ¿me entiendes? Claro. Entonces estaba este metido, estaba el otro metido. Y además uno detrás de otro. Sí, claro. Entonces al final eso
no tenía sentido. No, Y eso revienta. claro. Y lo que pasa es que, claro, mucha gente se endeudó teniendo su propia casa, se endeudaba para sacar una línea de crédito, Para comprar tres para más. meter el depósito en una casa en Doral, como decías tú, o comprando un Sí, departamento claro, en Brickell. claro. Eh, Es que era y- contagioso, era porque contagioso. si no hacías nada, era como Entonces- quedabas fuera del juego. Yo me acuerdo, yo en una casa puse $20.000 y la vendimos $300.000 más caro, y era real, o sea, la logramos vender, la cerramos en 400.000, la vendimos en 700.000 en 3 días. El famoso flip. Claro, entonces tú decías, si yo con 20.000 genero 300.000, lo hago 10 veces. ¿Ah? Ese era un poco el criterio. Entonces pasa esto, 2008 llega, nosotros teníamos 2 edificios, Quantum, que ya habíamos logrado pagar el préstamo, Ya. o sea, habíamos logrado cerrar una buena cantidad de unidades. Cerrar significa escriturar. Exacto. Y teníamos el otro, que era un proyecto grande, 60 y tantos pisos, 550 unidades, 900 Biscayne, un edificio precioso, Precioso, mirando al agua, pero solamente con la mitad, una tremenda deuda, banco alemán, solamente con la mitad escriturado. La otra mitad de los compradores desaparecen. Claro. Desaparecen. No contestaban el teléfono, no contestaban los correos. Cuando tú dices los compradores, estamos hablando de El clientes edificio que ya habían estaba- puesto el El depósito. edificio ya estaba vendido 3 veces. Correcto. O sea, ellos ya habían puesto Sí. un 10, 20%. 20%, que no es menor. Y sin Era- embargo, Era bajo. claro, era pero, bajo, porque pero al una final- suma de dinero importante. Pero al ¿qué pasa? final- Los precios del mercado empiezan a caer rápidamente y al final a ese cliente no le sale conveniente No. cerrar y prefiere perder No, el depósito. Eso porque si para que la él- gente entienda lo que pasó. Él cerraba, en el fondo, si la gente que cerraba, estaba cerrando en ese minuto bajo el nivel Del del mercado. valor del mercado. Claro. Entonces, la gente no solamente desapareció, sino que empezaron a llegar demandas de abogados para recuperar el depósito. ¿Y con qué sustento demandas? Da lo mismo. Si tú estás cumpliendo. Está en Estados Unidos. Da lo mismo. ¿Pero qué Cuando demando te yo? llegue- Que el mercado bajó. Cuando te llega una demanda acá, lamentablemente tienes que defenderte, por lo tanto tienes que contratar a otro abogado Claro. para que te defienda, y en general llegas a un acuerdo. Y el acuerdo, en muchos de los casos, significó pagarles parte del depósito. Pero lo curioso de esto es que el depósito se había usado para construir, Claro. que era lo que permitía en el fondo el sistema y la ley, y el edificio estaba funcionando. Entonces la gente, digamos, motivada, Por el abogado. Por el muchas abogado. veces, porque a veces a la Porque gente ni iban se le a- había ocurrido. El iban a abogado una te dice, comisión- yo te peleo el depósito Exacto. y si consigo algo me das un porcentaje. exacto, así fue. Qué increíble. weón. Entonces nos llegaron más de 200 demandas. Aparte de la crisis, Claro. aparte de tener un edificio terminado funcionando y una tremenda deuda. ¿Cómo, Esa fue cómo una evitaron época no terrible, cerrar el negocio? terrible. Porque me imagino que en algún minuto dijeron, no vamos a salir Mira, de esto. Lo que logramos hacer, me fui a Chile. Me fui a Chile, era un buen grupo de inversionistas en esa época. Fui a dar la cara, fui a explicarles lo que estaba pasando, ¿ok? Y habíamos logrado negociar con el banco, un banco alemán muy grande. Habíamos logrado negociar con el banco, comprar la deuda. Ya. ¿Ok? Ellos, como muchos bancos, estaban de salida de Estados Unidos, o sea, cada uno Claro, tenía sus claro. problemas Querían propios, salir rápido de querían sus salir cosas. rápido, y aquí una de las gracias que tiene el sistema es que digamos, las compañías hacen la pérdida y los bancos hacen la pérdida rápidamente y vamos a otra cosa. Y vamos. Entonces logramos negociar la deuda. Y yo me fui a Chile, los junté todos en una buena sala de reuniones. Difícil o no, porque Y le transmitir y, planteo- explicar lo que y está le pasando. planteo la idea de comprar la deuda y para eso significaba que Más se plata. se habían puesto un peso, tenían que poner otro peso
en ese minuto. En un mundo incierto. Y cada uno, además, con sus propios problemas. Claro. Y básicamente ese peso adicional era para comprar, sí, eran ladrillos, básicamente en un edificio. Era un edificio muy buen bueno, edificio, claro. ¿ok? Pero que nadie sabía cuál era el valor. ¿Y cuál era el ¿Ok? destino de toda esta ¿Y crisis? qué es lo que iba a pasar? Afortunadamente, la gran mayoría me creyó y logramos comprar la deuda. Compramos la deuda, bien comprada. Bajamos los precios. O sea, la curva de precios partía en 1, subió a 7 y después en 2008 bajó a 3, Claro. para que te hagas una idea. Sí, O sea, es pum, pum. sí, una locura. Era una locura. Pero en esa época, ¿se acuerdan? Se hablaba de la burbuja. Y estaban los vulture funds, o sea, los buitres. Ujú. ¿Te acuerdas? Estaban todos esperando Sí. de que esta burbuja explotara. Sí, claro. Y fue así. Y fue así. Y fue así. Entonces, cuando todo esto pasa, y los edificios que estaban, estas 30.000 y no sé cuántas miles de Se unidades empezaron a terminadas, regalar. todo el mercado baja de precio y empieza a reabsorberse todos esos departamentos, empiezan Correcto. a revender. A revender. Y eso fue lo que nos pasó. Entonces empezamos a revender y empezamos nuevamente de a poquito. Tú empiezas a recuperar precio, recuperar precio, recuperar precio, recuperar precio. Entonces que al final salimos, digamos, gracias a Dios. No, y el rebote fue relativamente rápido, porque en 2 o 3 salimos años jugando. se volvió a los y ese precios. proceso duró casi 2 años. Casi 2 años. Y ahí, Tremenda escuela. ahí el señor Oneto quedó con los cables totalmente pelados. Curtido, ya. O sea, ajá. Fue una época muy dura. ¿Y te hizo porque- replantear cómo funcionar en los futuros proyectos? 100%. Quizás menos deuda. 100%. 100%. Ahí hubo una pausa personal, porque la verdad es que estaba quemado. No, O sea, no sabía. tener que responderle a los no inversionistas sabía y qué hacer. transmitirles lo que Era está lo que estábamos pasando. hablando antes, qué pasa con las crisis. Justamente paré y no pensé en nada. Esto es como la meditación. Pusiste Correcto. tu mente en blanco, y confías, digamos, en el surco de tu vida. Ujú. O sea, de tu trayectoria, de lo que has hecho antes, y le das un poquito de confianza a eso. Ujú. Imagínate Al proceso. una esfera gigante que tiene un surco que se va moviendo de a poquito. Ese surco al final, después de 20 años, 30 años, no va a ser así. No. Entonces, para y piensa un poquito en lo que pasó y nada más. Pero eso era todo. Y de ahí, al poquito tiempo, recibo una llamada de una compañía muy grande en Chile, con la cual me planteé una sociedad, una nueva sociedad, con otro esquema, para desarrollar proyectos en Miami. Y así parte Alta Developers, que es la Perfecto. compañía Que hasta- que hoy día ya lleva, no sé, 12 años o 14 años funcionando. ¿Tú encuentras que fue fundamental el aprendizaje de la crisis? ¿Fue estrictamente necesario para lo que es Fundamental. hoy Raimundo Neto o Alta? Sí, es fundamental. Fundamental porque has pasado por todo al final. Claro. Has pasado por todo, pasamos por quiebras de constructoras, pasamos por huracanes, pasamos por o sea, inundaciones en edificios terminados, pasamos por todas las cosas que te pueden pasar. Claro. ¿Ok? Y seguramente quedan cosas por Correcto. pasar. Pero ya hay un Pero aprendizaje. ya hay un aprendizaje, sabes cómo, digamos, abordar los temas. Ya en el fondo hay un nombre importante en el mercado, en el sistema. digamos, Exacto. en el sistema. Y lo que ha pasado con nuestra compañía al final es valida, yo diría, lo que pasó 20 años antes, que era un Miami, una ciudad de 100 años, donde estaba todo por hacer. Todo por hacer. Donde Y estaba hablando todo por hacer. un poco de eso, porque la pandemia
nos cambió, nos aceleró, yo creo, el juego en Miami. ¿Qué opinas del Miami 2024 de aquí en adelante? El Miami post pandemia, con todos estos nuevos residentes locales. Esto no es nuevo. Que Miami, todo el mundo dice hoy en día, ¿qué pasa con Miami? Miami vale todo el doble, algunos se quejan, otros celebran. ¿Cuál es tu opinión de Miami y cómo ves Miami en adelante? Esto, digamos, no es nuevo, pero en el 2004, 2005, sí, había un boom de venta espectacular y se desarrollaban proyectos, y se vendían proyectos y otro proyecto, pero era un mercado Especulación, especulativo, sin plata. totalmente irreal, sin sustento. Sin sustento. Y entonces, a diferencia de hoy lo que pasa después de la pandemia es que en el fondo el resto de Estados Unidos, sobre todo la costa este, descubren Miami. Descubren Miami porque sufrieron mucho. Pasaron dos cosas. Lo pasaron muy mal. ¿No es cierto? Con las restricciones de la Nueva pandemia. York, encerrados en departamentos, sin aire, cero calidad sin de vida. espacio, sin calidad de vida. Fue muy traumático. Y muy largo. ¿Ok? Y muy largo. Pero por otro lado, aparece todo el mundo del trabajo remoto, ¿no es cierto? Donde la compañía, obviamente, no por decisión propia, pero toda la compañía... Todo el mundo para la casa. Todo el mundo para la casa, a trabajar de la casa. Y se dieron cuenta que funcionaba. Por lo tanto, esa combinación hace de que lugares como Miami, que eran más baratos, ¿okay? Con mejor calidad de vida, menos impuestos, empieza a atraer gente de Nueva York, Chicago, San Francisco, ¿me entiendes? Gente del norte, empieza a traer mucha gente que se viene a vivir y a probar. Venía a vivir, gente trabaja. Son imágenes que me quedan grabadas en uno de los proyectos que teníamos en Fort Lauderdale. 11 de la mañana, estábamos recorriendo el edificio. 4, 5 tipos en traje de baño, ¿ok? Con camisa, en la piscina, con su computadora. Camisa para el Zoom. Camisa para el Zoom. Trabajando en el mejor clima del mundo. En la piscina. En la piscina. Esa era su vida. Entonces, empieza a pasar este fenómeno. No se van más. Y como digo yo, digamos, esto fue un boca a boca. Empieza a descubrirse Miami. Y ahí también empieza, en el fondo, una subida de precios. Lo que le pasa a Miami es que es como un upgrade, ¿no? Es un upgrade en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Es un upgrade muy importante. Es un crecimiento del 35-40%. ¿Okay? En 24 meses, en todo 36 sentido, meses. En ingresos, en infraestructura, en restaurantes, Sí. en En oferta artística, todo. todo. Muy rápido. Ciudades que a lo mejor se pueden demorar 15 años. Correcto. Claro. Entonces eso es súper interesante porque ¿Y sientes que es esto es permanente. permanente para quedarse? Sí, ¿O sí. todavía hay gente que dice, La no, gente- esto es la todavía gente por cuando- fue por la pandemia, pero después va a volver a lo normal? ¿Tú La crees? gente, a nosotros, por ejemplo, los proyectos de renta, los proyectos de edificios de renta Ujú. y de venta también, para darte un ejemplo, usualmente nos arrendaba un 10%, un 15% de gente de afuera que venía y andaba buscando vivienda Por un o sea, tiempo. por un tiempo. En esa época, más del 50% era gente del norte. ¿Ok? Entonces no había especulación de ningún mercado latinoamericano, como antes, es gente local. Gente local, mercado americano. Y empiezan a comprar también departamentos, ya sigue pasando el tiempo y empiezan a comprar departamentos Casa. nuevamente. Y compran, pues, tú conoces perfectamente el Sí, mercado sí, de las el casas. mercado de las casas, impresionante. Y esto empieza y yo diría que hasta el día de hoy yo
puede ser que oscile un poquito. ¿Ok? Pero tú crees que Miami ya cambió para Pero, siempre. pero Miami ya... Y no creo que vaya a parar. No creo que vaya a parar. ¿Tú crees que Miami va a ser la ciudad más importante de Estados Unidos? No. No, porque tiene muchos años en contra. Son muchos años de desarrollo, de mucha inversión. Pero sí una capital financiera Pero importante. sí va a seguir creciendo. Y no solamente Miami. O sea, tenés Broward, Sí, por supuesto, todos otros condados, Florida en Palm general. Beach en general. Yo diría que es lo que estaba pasando. Oye, Raimundo, para terminar, el chileno que está viendo este podcast y que quiere emprender en Estados Unidos, no necesariamente en el tema inmobiliario, muchos quieren venir a invertir, muchos ya han venido a invertir, pero de repente emprender un negocio, todo eso, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son esas recomendaciones claves que deben considerar antes de llegar y venirse? Mira, lo primero es que yo pienso que la gente tiene que invertir en proyectos, tiene que invertir en planificación. O sea, la gente tiene que venir, sin el objetivo de tomar de tomar ninguna decisión, sin el objetivo de cerrar un negocio. Empaparse un poco. Tienen que venir y entender de qué se trata, hablar con gente, porque hay gente que te va a decir cosas que no necesariamente son ciertas, como en todas partes, como en todas las ciudades del mundo. Existen muchos tipos de personas. Que te venden la pomada y que... Claro, cada uno habla de acuerdo a sus beneficios también. Entonces, es muy importante darse ese tiempo. Para que tú mismo te hagas tu propia... ese es el primer consejo. El segundo consejo, que pasa mucho, es que tú estás tratando de armar algo en otro país, en otro mercado, Estados Unidos. Y lamentablemente lo que tienden en general es a seguir comparando. Claro, si me Entonces, funcionó van a esto... una esto- reunión con un americano, con alguien que lleva 30, 40 años aquí, Felipe, y yo me paso la mitad de la reunión. No, lo que pasa es que en Chile yo tengo esto, o en Chile, mira, no, lo que pasa Logramos es que esto. en Chile se hace esto y se hace de esta forma y es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. Entonces yo lo primero que les digo es, ok, .com, teléfono americano, prohibido hablar de Chile, Ya. ¿ok? Porque tú estás, Ya estás acá. ya estás acá. O sea, Claro. si tu idea es estar acá, estás acá. Claro. Sacarte Ese es el segundo disfraz de punto. chileno. Y el tercer punto, dependiendo obviamente Del rubro. del rubro, es ojalá partir de la mano de alguien con alguien local. Si no se da la oportunidad de asociarte o de armar algo con alguien local, contrata, Claro. que es la otra idea, ¿no? Pero tener el elemento contrata, siempre ten un porcentaje dentro de tu compañía o en este nuevo emprendimiento, ten alguien que conozca y que haya nacido aquí y que sepa resolver las cosas fáciles, tenga los contactos y en el fondo tú saques provecho de eso. Claro. Y ya, y eso es. ¿Hay espacio para los chilenos para venir a emprender aquí? ¿Crees que todavía están las condiciones o Pero está muy sí, caro, llegan. está muy difícil? Llegan, no sé, hoy día, yo me acuerdo, hace 20 años, llegamos a Key Biscayne, éramos 6 familias, tú ya estabas acá, no estabas en Key Biscayne. No, no me alcanzaba aquí. No, yo creo que decidiste bien. Pero me acuerdo, hoy día hay 120 familias, entonces, y siguen llegando. Y en diferentes Yo- rubros. Todas las semanas, Felipe, casi todas las semanas recibo a alguien en la oficina. Claro. Oye, ¿y qué te parece? Estamos pensando. Estamos pensando, queremos construir casas, queremos hacer esto, queremos hacer Claro. lo otro. Y ¿No te pasa a veces que la gente le cuesta transmitirle a la gente lo grande que es el mercado? Porque a mí me pasa de repente que una marca de ropa te dice, mira, vamos a mandar unas prendas para que se las regale. A mí me pasa mucho que creen que la comunidad chilena como que nosotros algo podemos hacer acá. Te voy a mandar a ti, le mando al Rafa Araneda para que se pongan la ropa y así empezar a meter la marca. Y ahí uno trata de hacerle ver la dimensión del mercado. no entienden.
Es difícil de entender. Es difícil. Es difícil. Y además que son muchos Es difícil de países entender. en un mismo mercado, porque aquí mismo en Miami nos vamos a un restaurante que son puros gringos, te otros pongo- restaurantes son todos te- cubanos. Te pongo un ejemplo. En uno de los proyectos que desarrollamos, ya hace como 4 años, un edificio grande de venta, 270 y tantos departamentos. Es un edificio de venta de más o menos 300 millones de dólares. Lo que costó la Costanera Norte era eso. Claro. Para que una inmobiliaria en Chile logre vender 300 millones de dólares, tenía que desarrollar alrededor de 80, 90 proyectos. ¿De qué es uno? Entonces es una economía que es un cero más. Claro. O sea, todo lo que tú vengas pensando de Chile, con tus números de Chile, con tu propio mercado, aquí vienes un cero más. Un cero más, porque es mucho. Es mucho. ¿Entiendes? Esa es la dimensión de esto. Esa es la dimensión de esto. Claro. Y no tiene límite. Y no La tiene verdad es que no tiene límite. Y es una tierra fértil. Todavía hay mucho por hacer. Sí, sí. Todos dicen que no hay más tierra, que no hay más terreno, que es muy difícil, pero no. Pero la verdad Siempre es que hay. siempre hay y se siguen renovando y vienen estas olas de desarrollo. Claro. Sí, Y cambian los conceptos, porque tú ahora mismo estás desarrollando un proyecto que es para Airbnb, que es un concepto que hace unos años no se conocía. Sí, nosotros partimos con el primer proyecto, un proyecto que se llama Cuadro, hace ya 4 años atrás. Correcto. Con Un edificio que administración terminamos, propia también, con que es lo que más le administración complica a la propia, gente cuando invierte en Airbnb. Entendiendo la necesidad de mucha gente que quería tener algo en Miami Sí. y poder usarlo 2 Es o 3 veces al año. Es el y clásico que- discurso. Y que se pague solo. Y además que en la playa eso no es posible, porque en la playa no se permite el Airbnb. Está muy restrictivo. Está muy restringido. Entonces ustedes hacen edificios que ya vienen con el permiso. Entonces resultó ese modelo Ujú. y hoy día acabamos de lanzar otro proyecto nuevo, Casia. Casia, Coral Gables. Que tú lo conoces. Sí, En Coral Gables también un También con edificio, este concepto. boutique, 174 unidades. y uno puede rentarlo Eh, temporalmente o si no rentarlo año corrido también. Ah. Una cosa no Se quita la entrega otra. full amoblado Y hacen la con administración. la administración ya propia. Y es una muy buena solución porque al final la gente puede cumplir su sueño, ¿no es cierto? De usarlo. De poder usarlo y que se pague solo. Correcto. Hay acceso a crédito hipotecario, Correcto. así que a través del BCI, a través de otros bancos, pero sí, es una muy buena... ¿Y qué Es porcentaje una muy buena realista? alternativa. Porque en Airbnb te cuentan diferentes historias. Por ejemplo, con el ejemplo de Cuadro, ¿qué porcentaje real del tiempo un departamento en Airbnb se logra rentar? Mira, en nuestra experiencia, la renta corta, que no es solamente Airbnb. No, Ok. Airbnb como ya concepto, pero cuando ya tienes una compañía establecida... ya ustedes puedes- mismos lo rentan. Eso representa más o menos un 15%. Nomada Residence es el nombre de la compañía. Pero ya accedes a otras plataformas. Expedia, Booking, Claro. Hotels.com. Correcto, como un hotel. Digamos, tiene esa gran ventaja. Y al final lo que implica la renta corta es que representa más o menos un 75% por sobre el valor normal de renta Correcto. mensual. Ah. ¿Ok? Pero, como en muchos edificios pasa, cuando tú compras un departamento sin renta corta, al final tienes que arrendar el departamento por un año, pagar las contribuciones, pagar los gastos comunes, que aquí lo paga el dueño. Sí, del correcto. departamento. Por lo tanto, vas a tener, sí, a lo mejor una buena inversión, estás resguardando tu capital, Sí, plusvalía. pero no lo vas a poder usar. No, ¿eh? te Porque olvidaste. usarlo significa sacarle al arrendatario, No, amoblarlo. pagar las contribuciones, pagar los gastos comunes Claro. para venir 2 veces al año. No, si el Esa concepto es la del, maravilla de este concepto. la maravilla de este concepto, para ser realista, es que usted lo va a poder usar y que todos los costos fijos del departamento se van a pagar, incluyendo el loan. Exacto. Claro, ese sería el éxito Ese es el éxito. del modelo. Pusiste un depósito, Exacto. Se se paga, paga, se pagan los gastos. se pagan los gastos.
Claro. Se paga solo conmigo. Claro. Raimundo, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, gran carrera, que buenos consejos para todos los que están empezando o pensando en venir a invertir y a emprender acá. Así Gracias, que Felipito, por la invitación. estamos en contacto.